pues estamos aquí de nuevo después de este descansito. Por aquí todavía faltan personitas por llegar, pero vamos a seguir porque sabemos que está la gente del streaming al otro lado. Y veíamos hasta ahora ejemplos sobre la comunicación sexista. Vamos a ver ahora el lenguaje androcentrista y el por qué la importancia de esas iniciativas, como veíamos con la Real Sociedad, de ir llevando a cabo estas pequeñas o grandes acciones. Y sobre todo vamos a ver con un par de experimentos y del día a día, porque también me gustaría que pensasen si tienen ejemplos que los puedan compartir, si han tenido estas situaciones en las que el lenguaje esa utilización del masculino como genérico les haya llevado a tener algún tipo de confusión, ¿no? Porque a día de hoy sí es verdad que si ponemos la mirada nos damos cuenta, por ejemplo, noticias como veíamos, que no llegamos a saber. En el caso mío, yo hay veces que no sé si estoy incluida en el discurso o no, si se están dirigiendo a mí. Entonces, con respecto a esto, Marina Subirats, que sí es verdad que no hay cosillas en las que no coincido con ella, vamos a decir, pues porque habla de dos sexos y otras cosillas, pero con respecto al lenguaje me parece que ha hecho ella interesantes análisis. Aquí simplemente pone de manifiesto algunas de las cosillas que venimos hablando. Los mensajes que les damos. Y siempre la sensación que viene, por ejemplo, también del lenguaje. Por ejemplo, yo he oído a niñas, ¿no? Recuerdo un día en un aula, una maestra, ahora los niños pueden salir al patio. Y una niña decirle a otra, oye, ¿y nosotras? No sabemos si se nos está nombrando, si estamos comprendidas, si no estamos. Entonces esto es terrible. Y en este sentido, entiendo entonces que tú eres partidaria de decir niños y niñas, porque aquí también existe un poco de discusión si se tiene que mencionar los niños y las niñas o si hay otras personas que abogan un poco más por un plural genérico. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Primera cosa que hay que saber, lo que no es nombrado no existe. Es decir, si no eres nombrada, pues tú no sabes si aquella orden es para ti o aquella sugerencia, si aquello va contigo, si no, si a lo mejor das un paso adelante y te dicen, uy, tú no, y entonces ¿no? te vas a sentir muy mal. Por lo tanto, hay que nombrar, esto es fundamental. Ahora, ¿en qué forma hacerlo? Bueno, pues hay muchas formas, existen las formas más genéricas, el profesorado en lugar del maestro, o puedes alternarlo, que no pasa nada. No. Y hay una cosa, cuando se dice, no, es que el lenguaje tiende a la economía y por lo tanto, con una palabrita, no. Decimos muchísimas palabras inútiles. No. Y esta justamente no es inútil. ¿Por qué? Porque estás nombrando a las niñas, estás nombrando a las mujeres, estás haciendo visible que están ahí, entonces no tiene nada inútil. Por lo tanto, y no me parece tampoco lógico algunas de las explicaciones que dan los lingüistas, que bueno, el lenguaje pues tiene unas normas y hay que cumplir las normas. No, el lenguaje es algo vivo que responde en todo momento a la comunidad de los hablantes. Y entonces, por lo tanto, se ha transformado en el tiempo en función de cómo cambia la sociedad. De modo que, jueza, uy, no, jueza. Bueno, porque antes no había mujeres que ejercieran de juez. Que fueran juezas. Ahora hay mujeres juezas, pues ¿por qué no vamos a decir juezas? Yo soy ingeniera y en mi título pone ingeniera. Ingeniera. Esto lo sé porque en la etapa que yo estaba en el Instituto de la Mujer conseguimos, con mucho esfuerzo, que la Real Academia aceptara el femenino en toda una serie de títulos universitarios. Pues muchas gracias, porque yo soy ingeniera. No, no es ningún mérito personal. Fueron muchísimas mujeres las que pelearon por este tema, pero lo conseguimos. Y, desgraciadamente, todavía hay muchas veces en que ves mujeres que dicen médico o ingeniero sin darse cuenta de que están un poco como, digamos, tirándose piedras al propio tejado. Vale, ella aquí ponía algunos ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, en la escuela cuando las niñas tienen esa
esa confusión de no saber si están incluidas o no en el discurso. Y la autora que veíamos antes, también Eulalia Lledó, lo menciona cuando la maestra dice los niños que quieran apuntarse al equipo de fútbol pongan su nombre aquí. Y entonces una niña se levanta y va a poner su nombre y dice, no, es que este equipo es solo de niños. Y luego dice, niños al recreo, y entonces la niña se queda sentada y dice, no, pero tú también. Entonces, el tener que hacer ese esfuerzo extra por saber en qué momento se me está nombrando o no. Y de hecho, en mi caso, yo busqué los cuentos que escribía cuando era pequeña y realmente si tienen estos materiales, de verdad que los invito a que lo hagan porque es súper interesante ver el cambio, que sobre esto también hablan las autoras, en qué momento dejamos de mencionar a nuestras amigas y nuestros amigos, o sea, en qué momento dejamos de desdoblar. Y aprendemos, y nos pasa también con otras palabras, ¿no? Cuando somos peques, como que decimos un verbo que nos suena mejor, pero que luego no es correcto, pero de manera intuitiva nos creemos que es así, entonces nos nombramos a nosotras, ¿por qué no? Y luego es cuando nos enseñan que no, que tú te tienes que sentir incluida, lo sitúan como entre los 7 y los 8 años, y yo, por ejemplo, los cuentos que tengo, en algunos desdoblo, en otros no, pero sí es verdad que sí hablo mucho de mis compañeras y mis compañeros. Entonces, esto, como hemos dicho desde el principio de la mañana, tiene un impacto en esos imaginarios y luego lo que vamos con cómo vamos a actuar en base a esos imaginarios. Y hay un experimento que hicieron una profesora y un profesor de la ESO, a través del que querían demostrar de qué manera nos olvidamos de pensar en las mujeres cuando se nombran masculino. Y otro tema importante que les quería mencionar, sobre todo con respecto a las aulas, es que este tema de la comunicación forma parte en gran medida del currículum oculto, que no sé si lo han oído, y son todas aquellas manifestaciones de las que no somos muy o nada conscientes, pero que están ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en el espacio de la escuela, pues podría ser una escuela que se define como no discriminatoria con respecto al género, como inclusiva y demás. Sin embargo, tiene uniformes para chicas con falda y uniformes para los chicos con pantalón, que a priori podría parecer que no tiene ninguna implicación. Sin embargo, pues podemos pensar en la movilidad que pueden tener las niñas con esa falda, ¿no? En el acceso a las canchas deportivas, la vergüenza de que se me va a ver algo y un montón de cosas más asociadas a esto. Los cuentos también que tenemos en el aula, los ejemplos que ponemos. Entonces, la comunicación es una parte más de este currículum oculto si hablamos del espacio de las aulas, que es el que estaba mencionando Marina. Vamos a ver el experimento. A ver si tengo... que creo que tengo el enlace, perdón. Vale. Y lo tenía aquí descargado. Soy Joan Collado, profesor de plástica. Hola, soy Elisa García, profesora de plástica. Y yo soy Joan Collado, profesor de plástica. Y esto es... ¡Toma Plástica! Hoy vamos a mostrar un experimento que hemos realizado en plástica sobre el uso del masculino genérico en el lenguaje. ¿Y qué es eso del masculino genérico? Bueno, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, en nuestro idioma utilizamos el masculino para designar genéricamente a todos los individuos, independientemente del sexo. Es decir, que si decimos el tutor repartirá las agendas, nos estamos refiriendo a la persona que tutoriza, que puede ser tanto hombre como mujer. Entonces, si la RAE establece el uso del masculino genérico, ¿por qué solimos decir el tutor o la tutora repartirá las agendas? Con lo largo, farragoso, poco sintético, que es una de las máximas del lenguaje, y políticamente correcto, que resulta. Ante esta pregunta decidimos hacer un experimento para ver si cuando utilizamos el masculino genérico realmente estamos pensando en neutro, independientemente del sexo, como dice la RAE, o el uso del masculino nos hace pensar, sin embargo, en hombres únicamente.
Sin explicar nada, repartimos al alumnado un folio con una frase que debían dibujar. En algunas frases el sujeto estaba en masculino genérico, por ejemplo, los alumnos. Otras se utilizaban genéricos neutros, como el alumnado, o perífrasis, un grupo de. Y en otras se especificaban los dos géneros, los alumnos y las alumnas. Algunas frases, además, remitían a conceptos o profesiones socialmente masculinizados, asociados a hombres como campeones, presidentes, raperos, y otros feminizados como bailarines o enfermeros, y otras frases en las que el alumnado se podía sentir identificado como el sujeto de la frase, como alumnado, adolescentes, etc. Con este experimento queríamos comprobar cuántas mujeres nos imaginamos y, por tanto, dibujamos, según si en la frase el sujeto está formulado en masculino genérico, en genérico neutro o especificando ambos géneros. Por otra parte, queríamos también observar cómo incide en el dibujo si el concepto está masculinizado, feminizado o les engloba al alumnado identitariamente. Una vez acabados los dibujos, rellenamos entre todo el grupo una tabla estadística donde cada persona marcaba su edad y su género, el tipo de genérico utilizado en su frase y también el porcentaje de chicas que habían dibujado. Participaron en el experimento un total de 288 alumnos y alumnas desde primero de la ESO a primero de bachillerato. Estos fueron los resultados. En las frases en las que se utilizaba un masculino genérico, con un concepto masculinizado, solo imaginaron un 7,55% de chicas. En las frases con conceptos identitarios, con los que se pueden sentir englobados, hay diferencia entre los dibujos hechos por chicos y los hechos por chicas, pero la media sigue siendo muy baja, un 24,40% de chicas frente al 75,60% de chicos representados. Incluso cuando el concepto está feminizado, el porcentaje de chicas es de un 31,73% y de chicos de un 68,27%. En total, en los dibujos en los que se ha utilizado el masculino genérico, que en teoría es neutro y engloba por igual a ambos géneros, solo aparecían un 18,35% de chicas frente a un 82,65% de chicos. Según esto, si utilizamos el masculino genérico, por tanto, estamos invisibilizando a 3 de cada 5 mujeres. En cambio, si utilizamos un genérico neutro, el porcentaje de chicas representadas sube al 40,69%, pero no llega al 50%, que sería lo lógico. Cuando especificamos ambos géneros, las diferencias entre los conceptos feminizados y masculinizados se atenúan, y la media de chicas representadas asciende al 44,90%, frente al 55,10% de chicos. El uso de ambos géneros, por tanto, resulta el más inclusivo de los tres en nuestro experimento, pero aún así no llega a la paridad. Sobre este último dato ha habido algunas conclusiones por parte del alumnado, que nos interesa compartir. Por una parte, una alumna decía que el problema no es del lenguaje, sino de la sociedad, que es machista y por tanto en nuestro imaginario hay más hombres. Lo que debemos hacer, según esta alumna, es forzarnos a imaginar a mujeres cuando se utiliza el masculino genérico. Otro alumno ponía el foco no en el lenguaje, sino en el dibujo. Decía que aparecían más chicos porque son más fáciles de dibujar. Si dibujas palitos, estás haciendo chicos. Para hacer chicas tienes que marcarlos.
Es decir, que en la representación icónica también el masculino es genérico. El género femenino no queda incluido dentro del icono en teoría neutro, sino que hay que especificarlo poniendo una falda y pelo largo. Casualmente, sí que encontramos marcado el género femenino en estos iconos cuando se trata de llevar a un bebé o hacer la compra. Bueno, estas son dos de las conclusiones que rescatamos de nuestro alumnado. Esperamos que vosotros Y vosotras, y vosotres hagáis las vuestras. Sin duda es un tema que necesita de un debate abierto, ya que la solución es compleja y no depende de la RAE, sino de los y las hispanohablantes. Dejamos en la descripción enlaces a 2 clarificadores artículos sobre el tema. Nos vemos en el próximo vídeo de... ¿Qué les pareció? ¿Habían visto algo así sobre el impacto que tiene? ¿Les sorprendió alguno de los porcentajes? ¿Ya lo veían claro que esto era así? ¿Les apetece compartir algo? A mí me sorprende especialmente el hecho de que incluso en conceptos feminizados, como puede ser bailarina, cuando se utiliza en masculino, el porcentaje es, anoté aquí, un 31,73%. O sea, que a nivel consciente podemos decir, yo sí me siento incluida, ¿no? Yo tengo amigas, por ejemplo, que dicen, no, es que cuando dicen ingenieros yo sí me siento incluida, pero otra cosa es lo que ocurre en el inconsciente, ¿no? Que es esto, básicamente. Y esto lo que viene a decirnos es que... Y recupero lo de antes de que no solo nos afecta a nosotras, de hecho, un ejemplo que vi hace poquito en televisión, también en Superviviente, es que en una de las pruebas de recompensa, la presentadora, Lara Álvarez, le dijo al grupo, era el día de San Isidro, ¿no? En mayo, creo que es el 15. La prueba estaba relacionada con el día de San Isidro y entonces les dijo ella, hay que votar al más chulo del grupo. El más chulo o los más chulos se van a quedar sin recompensa. Entonces empezaron a votar todo el grupo, en el grupo había chicos y chicas y empezaron a votar a chicos. Cuando ya habían pasado más de la mitad de concursantes, una de ellas dijo, ¿también nos podemos votar a nosotras? Y entonces, pero ya no se podía volver para atrás, ya habían votado solo a chicos. Entonces este sería uno de los ejemplos de los que también afecta a los hombres este androcentrismo, ¿no? Porque se quedaron sin recompensa. Y tengo un ejemplo personal que me pasó también, además con una persona que especialmente no creía en esto del lenguaje inclusivo y que siempre me decía esta frase tan típica vinculada al lenguaje inclusivo que es hay cosas más importantes, y seguro que lo habrán oído, ¿no? Con todo lo que hay por hacer y nos estamos centrando en el lenguaje. Bueno, pues resulta que esta persona me compartió una experiencia y fue que él es topógrafo y estaba en su departamento agobiadísimo porque le faltaba personal y entonces llamó a un compañero de otra empresa y le dijo, por favor, necesito que me envíes 2 chicos para trabajar en el departamento, 2 topógrafos, le dijo, necesito 2 topógrafos porque estoy agobiado y tal. Entonces pasaron las semanas y no tenía respuesta y dijo, voy a llamar otra vez porque no puedo más. Y entonces cuando llamó del otro lado, le dijo, mira, es que sí tengo, pero son 2 chicas. Y entonces este le dijo, bueno, no pasa nada. ¿Y qué le respondió el otro? Es que tú me pediste chicos, exacto, porque había dicho topógrafo. Entonces, y la sorpresa de los dos, ¿no? Por los dos lados, probablemente ahí nadie estaba pensando en el lenguaje inclusivo, pero el impacto que tuvo es que había 2 mujeres que podrían llevar 2 semanas trabajando. Y bueno, no sé si les invitaba antes a pensar en estos ejemplos, pero como no sé si se habían acercado a esta mirada, pues las invito también ahora, a que a partir de ahora pongan la orejilla, porque seguro que se van a encontrar con estas cosas, la orejilla y el ojo, porque en las noticias, como veíamos antes también, en el día a día se encuentran con titulares, los musulmanes arremeten contra los chinos y entonces dices tú, bueno, pues las musulmanas están incluidas también porque
es el masculino genérico. Y luego te das cuenta de que sucede eso que mencionábamos antes, que se llama salto semántico, que al final del artículo dice "y sus mujeres". Entonces, efectivamente, ellas no eran las que estaban ejerciendo la acción también. ¿Vale? Ese sería pues el impacto. Y llegados a este punto, vamos a desmontar un poquito rápidamente, porque creo que no merece más tiempo ni energía, falsas teorías en torno a la comunicación inclusiva. Una de ellas que se utiliza es la economía del lenguaje, y como decía Marina Subirats antes, hay muchísimas palabras que utilizamos en el día a día que son inútiles, y precisamente estas no lo son. Entonces, es poner un poquito el mimo a qué palabras le estamos dando más importancia y a cuáles no, porque esa economía del lenguaje vemos que pierde todo el sentido, aparte de lo que supone hablar de economía, una vez más, para justificar dejar a las mujeres fuera de algo, que luego la RAE no es coherente con esto de la economía del lenguaje, porque después sí que hacen un informe de 156 páginas en contra del lenguaje inclusivo, ninguna de las cuales ya les digo que no. Bueno, que si les apetece leerlo pueden, pero se lo pueden ahorrar también. Y luego la confusión semántica, porque también se utiliza como argumento, porque ¿cómo voy a decir la música, ¿no? Ella es música, ¿cómo voy a decir eso si se confunde con música? O ¿cómo voy a decir técnica de sonido si se confunde con la técnica? Pero luego María Martín nos trae en el libro, que por cierto lo traje aquí para que lo viesen, por si en algún momento les apetece, porque a mí me encantan todos los ejemplos que ella tiene. Lo tengo por aquí porque me lo estoy volviendo a leer, ni por favor, ni por favor. Y ella aquí dice, pero si después decimos el frutero, y no nos extraña, y tenemos un frutero encima de la mesa en la cocina de casa, y eso sí que no nos genera ningún tipo de, ¿no? Con lo cual vemos que ni por la economía del lenguaje ni por la confusión semántica pues tiene sentido esta resistencia. Con respecto a lo que decíamos antes, de si hay cosas más importantes, les pregunto seguro. ¿Por qué les pregunto esto? Pues porque efectivamente ya hemos visto que tiene un impacto y hay quien se ha centrado en evidenciarlo. LinkedIn, con más o menos intención de poner el foco en aquellos términos sexistas, pero sí es verdad que su análisis, este es un informe de 2018, El lenguaje importa, cómo las palabras impactan a mujeres y hombres en los ámbitos de trabajo, es el título del informe, y lo que vienen a demostrar es que efectivamente la brecha de género, de muchas de las aristas que podríamos sacar de esta brecha de género tienen que ver con el lenguaje y se resuelven a través del lenguaje. Lo que LinkedIn demostró en este estudio es que según los términos que incluya la oferta de trabajo, se van a presentar más mujeres o menos. Entonces, algunos de los términos que salieron en este estudio fueron exigencia, liderazgo, también uno que hacía referencia a la jornada, ¿no? Como, no sé si era jornada completa, pero ciertos términos que hacía que las mujeres pues no se sintiesen identificadas con estas ofertas y por tanto no presentasen su candidatura. Sobra decir que esto no tiene nada que ver con un chip cerebral que nos haga no presentar nuestra candidatura a ofertas que tengan estos términos, sino que por esta socialización que hemos recibido, pues nos sentimos identificadas con unos y no con otros. Y de esta misma manera, pues, ese inconsciente nos hace pasar de largo cuando vemos ofertas de trabajo que dice se busca ingeniero, ¿no? Y sin embargo, cuando la cambian por se busca profesional de ingeniería, el número de currículum que se recibe de las mujeres aumenta. Entonces, esto claramente tiene un impacto en la economía y en la sociedad, o sea, en el espacio económico y social de las mujeres. ¿Qué más? Tenemos ahora cómo identificar la comunicación sexista y androcéntrica y hay otras categorías, pero a mí estas me parece que son bastante visibles.
Una de ellas es la familiaridad y tenemos un ejemplo de hace muy poquito, no se ve el subtítulo pero lo voy a leer, el título es Tuteo al Estado y dice: Gonzalo Urquijo, el arquitecto acusado de graves delitos fiscales, llama de usted al fiscal y apea el tratamiento a la abogada del Estado en el juicio de Bárcenas. Es decir, a la abogada del Estado la trata de tú y al fiscal lo trata de usted. Esta noticia, que es de hace un par de meses, además tiene muy buen tratamiento por parte del, bueno, no me acuerdo si era él o la periodista, pero tiene muy buen tratamiento porque precisamente habla no estamos diciendo que Urquijo lo hiciese adrede, pero está ahí. Y esta familiaridad que la vemos, y otro de los ejemplos con Esperanza Aguirre, porque creo que recordamos cuando se la mencionaba, oír la ESPE, ¿no? Y no decíamos el Mari para referirnos a Mariano Rajoy. Entonces, esta familiaridad que la podemos llevar a cabo bien acortando ese nombre, ¿no? Como si estuviésemos llamando a una amiga cuando estamos hablando de una política, o bien ponerle el la delante. Sí, es verdad que en la península quizás se hace más, pero que son fórmulas a través de las cuales tratamos con menos respeto, podríamos entender, a una mujer que a un hombre. Y esto no solo podemos encontrarlo en los medios, obviamente, sino en nuestro día a día. Y yo soy la primera que llamo por el apellido a compañeros de trabajo cuando a las compañeras las llamo por el nombre. Y tengo el chip y es algo que sigo haciendo. Y luego te dicen, no, es que el apellido de él es como más diferente o más especial y por eso, pero en realidad no, porque hace tu propio autoanálisis y no tiene nada que ver con esto. Luego tenemos los falsos genéricos, teníamos el ejemplo de supervivientes, esto es lo mismo, se busca mujer para limpiar casa en Valleguerra, pues es que yo creo que cualquier hombre no se va a sentir en posición de presentar o llamar a esta oferta de trabajo, igual que se busca azafata siempre para las aerolíneas. Y sí es verdad que hay aerolíneas que tienen una clara intención de no contratar azafatos y eso es así porque es por política, igual que en escuelas infantiles, en casas para temas de limpieza, ok, entonces está entendida esa parte de utilizar solo el femenino porque tiene una intención, pero hay otros espacios en los que no. Entonces, en los que no, pues tiene ese impacto. Bueno, y en las que sí también lo tiene, obviamente. Asimetría, pues sería, como estábamos comentando antes, bien cuando llamamos a un hombre por el apellido y a una mujer por el nombre. Aquí lo que ocurre es que nos estamos refiriendo a ella con el cargo. Esta es una noticia del confinamiento. Santiago Abascal y la ministra de Política Territorial dan positivo por coronavirus. Y luego nos extraña cuando nos dicen, vamos a pensar en mujeres políticas que no sé qué o en artistas y no nos vienen nombres a la cabeza. Pero la realidad es que los nombres que más están presentes son los de ellos. Luego otra manera de identificar esa comunicación sexista, más bien, bueno, eso sería sexismo, más bien cuando hay anteposición del masculino. Es decir, cuando tenemos unas jornadas, por ejemplo, y aparecen mencionados ellos y luego ellas. Y no tiene nada que ver con el cargo que tienen, porque cuando es por protocolo, pues sí que tienes que mencionar primero a quien tienes que mencionar, pero normalmente no tiene nada que ver con el protocolo. Entonces aquí, y esto lo vemos incluso en pies de foto, que en pies de foto tú tendrías que seguir el orden tal y como están colocadas las personas en la foto. Sin embargo, ves en el pie cómo están mencionados ellos primero y entonces eso también te lleva a confusión porque no terminas de saber quién es quién. Entonces aquí la solución básicamente es alternar o por orden alfabético, que es súper sencillo y nadie se va a enfadar. Vale, pues, ¿cómo lo pongo en práctica? A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Cómo lo pongo en práctica? No sé si tienen en mente soluciones, la han aplicado, o sea, han aplicado algunas de las soluciones para no caer en esta comunicación sexista o androcéntrica. Por ahí, ¿quién tiene el micro? Hola, hola.
Bueno, yo cada vez lo tengo más presente y sí que es cierto que empiezo a cambiar palabras, pero creo que el primer paso es eliminar. En plan, bueno, esto creo que no está bien, no lo digo. Antes de empezar a cambiar, porque me resulta más sencillo eliminar, pero si esto es una barbaridad, pues me la ahorro y ya está. Como diría mi madre, en boca cerrada no entran moscas. Y, pues, ¿Cómo diría tu madre? En boca cerrada no entran moscas. Ok. Entonces elimino, digo, bueno, pues esto mejor me lo ahorro. Ok, gracias. ¿Por ahí? Yo utilizo normalmente las perífrasis que me resultan como bastante más cómodas, o utilizo el femenino y luego cuando me preguntan digo, las personas que también me resuelve mucho. Pero también hay como que estamos viviendo un momento en el que también te lo puedes tomar como, esto es una problematización, ¿no? O sea, estamos señalando una cosa que decimos, oye, aquí hay personas que no están siendo nombradas y estamos dando un puñetazo en la mesa. Entonces, creo que no está mal tampoco molestar, porque somos, ¿no?, los que estamos, quien se está quejando es quien está problematizando. Evidentemente, luego te viene como la ola reaccionaria a esa problematización. Pero tampoco creo que lo tengamos que hacer desde un pacifismo absurdo. Creo que podemos ser como combativas en ese aspecto y, por ejemplo, utilizar el femenino genérico en vez de las perífrasis, aunque te cueste como en conversaciones como, pues eso, reacciones, pero yo lo hago y me quedo muy pancho. Gracias, Luis. ¿Alguien querían comentar algo por ahí? Yo lo que cada vez soy más consciente es cuando hablo, porque normal, cuando escribes ya sale más fácil. Cuando hablo intento, sobre todo cuando estamos en un grupo y alguien dice, por ejemplo, el otro día estamos hablando un grupo de amigos de los parkings de las zonas azules y entonces decía, no, y los aparcamientos para minusválidos, digo, los aparcamientos para personas con discapacidad, blu, blu, blu. ¿Sabes? Pero ya hago el esfuerzo, no me sale siempre, pero es lo que más estoy intentando poner en práctica, el tema de lo hablado, más que lo escrito, que ya piensas y te sale más fácil, ¿no? Gracias, Luis. Sí, efectivamente, y tocaron ambos un punto que es el estrés que hay una consulta por ahí, ahora la vemos, el estrés que hay con aplicar esto de hoy para hoy y no es así, es decir, y tampoco tengo que, cuando estoy en el camino, que además yo lo viví, súper chachi, porque yo cuando estoy todavía integrándolo y hay situaciones, reconozco, en las que de manera oral precisamente es que no hemos dado con la solución, sobre todo de manera oral, porque de manera escrita, y sí lo puedo decir, siempre hay manera de cambiarlo, siempre. E incluso para profesionales de la comunicación que muchas veces dicen, no, pero es que tengo el espacio reducido, ¿no? O por ejemplo, bien sea en una maqueta, en el periódico o en redes sociales que tengo poco espacio. No, siempre hay una manera de ponerlo, si no es dándole la vuelta al texto, o sea, digo porque por experiencia he estado ahí y siempre he encontrado manera de hacerlo. Ahora, con el oral, pues obvio es también un dejar que vaya permeando desde esa aplicación escrita porque sale solo. O sea, a mí el cada quien ya me sale solo. Antes decía, cada uno que coja sus cosas, pues cada quien que coja sus cosas, y lo tengo tan integrado y es algo que estoy aplicando desde el escrito. Entonces es un poco quitarnos ese peso de, ay Dios, lo que acabo de decir, ¿no? Pero como con todo, yo creo que llevamos hablando de esto desde el lunes, ¿no? Desde la conciencia y la reflexión, pero sin castigarnos, ¿no? Poner el ojo. Por ahí querían intervenir. Sí, Sonia hablaba de esto como un proceso de desaprender, ¿no? Que ella lo está viviendo así. Estoy aprendiendo, dice, a hablar con términos genéricos o a desdoblar cuando el término genérico no incluye. A veces tengo que hablar más despacio para que no me salte el automatismo adquirido masculino. Analizo mis expresiones también heredadas, insertas en ese software y trato de mandarlas a la papelera o apropiarlas desde la emancipación. Vale, muchas gracias.
Por ahí Laura quería intervenir, gracias a Sonia, totalmente. Es algo que a mí también me pasó, pero tampoco se siente como, tú lo sientes, como que estás hablando más despacio, pero del otro lado tampoco, no, porque te dicen, no, pero es que no se está notando. Pero tú sí que estás haciendo esa reflexión. Y esa reflexión que además es guay porque rescatamos un montón de palabras que tenemos olvidadas realmente. Y palabras que son súper bonitas y que por caer en ese masculino genérico las hemos dejado totalmente en el olvido. Sí, yo creo, no sé, o sea, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo percibo en mí misma, que hay contextos en los que lo pongo menos en práctica que en otros. Okay. Por ejemplo, en el espacio íntimo, en casa, como que dices cosas que a lo mejor fuera de casa no dirías. Y es ahí donde dices, realmente lo sigo teniendo en el chip, ¿no? Porque si en mi espacio íntimo me siento como libre de poder decir esto, que no deja de ser una barbaridad, es que realmente lo sigo teniendo, lo sigo llevando yo conmigo. Lo que estoy haciendo es un esfuerzo por irlo corrigiendo, pero también hay que hacerlo hacia adentro, no solo lo que sale por la boca, sino lo que pasa por la cabeza, que es lo que a mí realmente me cuesta más porque se hace de forma tan espontánea que no tienes tiempo para pensar en lo que estás pensando. No sé si me explico. Totalmente, sí. Y lo que estabas diciendo, lo estaba hablando ayer con Elena, porque la mayoría de los insultos son auténticos disparates. Y entonces, claro, hay veces que tienes situaciones que necesitas decir, ¿no? Un insulto o un taco. Y le estaba diciendo que he abierto un abanico de posibilidades. Cuéntanos. Me estoy reinventando. Danos ideas. Bueno, estoy recuperando una de palabras que yo no usaba nunca, que es que además me parecen la bomba. Pero la bomba, el hediondo, que ese tío es un hediondo, esa tía es una hedionda. Eso es algo que yo no tenía. Y es como una riqueza, de repente tengo una habilidad para decir cosas que no decía antes, que me parece, por ejemplo, lo que eso ya lo había hablado contigo y también lo hablaba con Elena ayer, lo de la gitanada, es una palabra que utilizo mucho, pues, cutrada, chafalmejada, alololailo, esta parece una gitana, esta va alololailo, no sé, un montón de cosas que antes lo resumía a una cosa. Y ahora al buscar alternativas, al final tienes muchas más. Totalmente, gracias Laura. Además has dado con una de las que yo suelo utilizar bastante y se lo digo a mi sobrina y fíjate tú, cuando va como despeinada, ¿no? Y le digo, pareces una gitana y al momento digo, ¿qué estoy diciendo? O sea, sí, y con lo del tema de los insultos, estaba notando por aquí uno de los tuits que más me cabreó recientemente, fue el del torero Rivera, no sé si vieron el tuit, no, pues me alegro. Como dice la gente, necesitamos que vuelvan los toros, aunque no nos gusten, para que esta gente esté entretenida. Porque el tuit era en relación a Tomás Jimeno por el asesinato, ¿lo viste? Sí. Y entonces el tuit, que no tenía desperdicio ninguno, es como el titular que veíamos antes, que le podía sacar un montón de, bueno, una lista eterna. Y lo que hacía realmente, que lo llamaba hijo de la gran puta, ¿no? Y el cabreo era hacia él, pero en realidad el insulto era hacia la madre, además de lo que supone utilizar la palabra puta como insulto. Entonces estoy de acuerdo contigo, Laura, que más allá de dónde estemos aplicando ese proceso, es reflexionar sobre qué es lo que nos lleva a desarrollarlo. Un insulto canario maravilloso es totorota. Da igual a quien se lo diga. Total. Pedazo totorota estás hecho. Ya me pasó el otro día, quería comentar una cosa curiosa, y es que un amigo me dijo, mira, me han dicho que, o sea, me han propuesto escribir un cuento, era sobre una temática concreta de su trabajo, y me dijo, te lo voy a mandar y tú le echas una vuelta porque yo me estoy volviendo loco y seguro que tú vas más a tiro hecho. Y ahí me doy cuenta que, claro, estoy acostumbrada a revisar documentos administrativos, pero aquel cuento, mira, me costó sangre y sudores porque no encontraba terminología. ¿Cómo vas tú a hablar de menores en un cuento de niños? Tienes que hablar de niñas y de niños. Entonces, yo lo que pensaba, digo, no le voy a poner niñes porque es un texto que él va a utilizar a nivel administrativo y seguramente no lo podrá usar. Y al final lo que hice fue hacerle la propuesta. Digo, mira, todo esto te lo mando así, pero plantéate si se puede utilizar el tema del niño o no, porque es que era la única manera.
porque era un cuento para niñas. Entonces no podías hablar de... Porque los menores la hablaron con su madre y su padre. Es que suena a documento administrativo, no a cuento. Entonces es la primera vez que me pasa, pero al tiempo me dio otra visión. Digo, bueno, pues qué guay, seguimos aprendiendo y ampliando horizontes. Totalmente, gracias Luis. Sí, yo a veces digo peques, pero no me quedo muy satisfecha como tal vez con el rollo de pequeñito, ¿no? De ponerlo en una escala, que menor es parecido, pero que puede ser una solución en algunos casos decir. Tengo aquí un comentario de Sonia, que sigue reflexionando. Dice, expresiones como pa'l coño, que entiendo que viene de todo lo chungo para el coño, como lo peor para las mujeres, pero yo me lo apropio y para mí es como una liberación. Y de lo que me preocupa, me lo coloco y me lo gestiono desde mis libertades. O sea, que ahí está haciendo una especie de apropiación también de ese insulto, ¿no? Bueno, está bien, sí, está bien, por supuesto, si queremos llevarlo ahí, pero sí es verdad que como veíamos al inicio, sí hay palabras que están asociadas a esto, está cojonudo, ¿no? Y bueno, y a lo mejor el recuperar otras como me lo estoy pasando teta, pues también está guay, ¿no? Vale, pues no sé si empezar con... A ver, perdón que voy a mirar la hora. Vale, vamos bien, 10 minutillos. Voy a empezar con algunas de estas fórmulas. Estaban mencionando todas esas palabras, ustedes también, que podemos recuperar. Y aquí a lo que les voy a invitar es a que piensen en una solución y así vamos a ir desgranando poco a poco todas esas alternativas que tenemos. En lugar de los ciudadanos canarios, ¿qué podríamos decir? La ciudadanía, dicen por ahí. ¿Qué más? El pueblo canario, perfecto, exacto. La población canaria, ¿qué más? La sociedad canaria, exacto. ¿Cómo? La gente de Canarias. La gente de Canarias, exacto. Y en todas las que hemos visto, ¿creen que aumenta el número de letras? La sociedad canaria, población canaria, no. Vale, yo aquí puse la ciudadanía canaria, efectivamente hay muchas, pero básicamente porque lo que pongo es una solución que se corresponde con el título, que es el poder utilizar sustantivos genéricos o colectivos, ¿vale? Tenemos los técnicos y ¿qué podríamos proponer? El equipo técnico. El cuerpo técnico. El cuerpo técnico. El personal técnico. El personal técnico. El equipo, decía Laura por ahí, sí. Vale. Efectivamente yo tengo aquí el equipo técnico y esto sería perífrasis, ¿vale? Tenemos también los directores del departamento. La directiva. Bueno, no sé si la directiva. Sí, podría ser la directiva. ¿Qué más? La dirección del departamento, exacto. Y estos son construcciones metonímicas. No sé si estoy yendo muy rápido con las palabras de arriba, que como veo por ahí apuntando, bueno, me avisan. Los interesados deben enviar sus propuestas. Ajá, las personas interesadas. Quien le interese puede enviar sus propuestas. Exacto. Envía tu propuesta si te interesa. Sí, tenemos imperativo, envíen sus propuestas. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando hay documentos en los que ya sabemos a quiénes nos estamos dirigiendo, porque muchas veces ese documento va dirigido a una persona en concreto o a un grupo de personas en concreto y nos vemos repitiendo, y esto es algo que seguro con lo que Luis ha encontrado mucho cuando le envían textos para hacer así, dice, que la gente del streaming no lo está viendo, para proponer alternativas y
Y entonces lo que vemos es que básicamente repiten, y aquí es importante también traer la solución de personas que la han dicho por ahí, y sí es verdad que es una solución, pero no podemos estar utilizando en todo el texto personas, porque eso sí que es engorroso y aparte no es necesario. Es decir, una vez que lo mencionamos arriba, bien podemos hacer alusión a ello en femenino, como ya utilizar los determinantes en femenino, porque ya hemos dicho que nos referimos a personas, o mencionarlo de vez en cuando, ¿no? Pero no constantemente. Y sobre todo eso, tener presente que cuando ya nos estamos dirigiendo a un grupo, pues podemos hablarle directamente al grupo. Tenemos también los candidatos, deben presentar la documentación. La candidatura. ¿Cómo? Candidatura. La candidatura sería más bien en plural. Ajá. Vale. ¿Por ahí se les ocurre algo más? Las personas candidatas. Ajá, las personas candidatas. Vale, la documentación deberá ser presentada, es una manera de darle la vuelta. Como les decía antes, si estuviésemos en un contexto en el que no tenemos la posibilidad de poner mayor número de caracteres, pues podemos darle la vuelta. Y esto sería utilizarlo en forma pasiva, ¿vale? ¿Qué hacemos con el beneficiario recibirá la donación? Las donaciones serán recibidas, o ya no es lo mismo, en pasivo, ¿no? Sí, podría ser. Las donaciones serán recibidas. Vale. Es que siempre las personas. Te salen las personas. Siempre me salen las personas beneficiadas. Por eso insistía antes en el ejercicio y por esto estamos viendo todas estas fórmulas y también porque tengan presente que no todas nos valen para todos los casos. ¿Vale? ¿No? Cuando tengamos alguna palabra o expresión que queramos modificar, no vamos a poder ir a cualquiera de ellas. A lo mejor nos vale una, hay veces que 3, hay veces que 5, pero la idea es que siempre vamos a poder utilizar una de ellas. Se recibirá la donación en, esto sería estructuras impersonales o pasivas reflejas, pero como ven nos valdría cualquiera de las otras opciones que estábamos viendo antes. Tenemos los consumidores deben tener en cuenta y podríamos cambiarlo por tengan en cuenta, decir, ok, ténganse en cuenta, ¿vale? Por ahí, ajá, a tener en cuenta, se deberá tener en cuenta, como veíamos antes, estructuras impersonales, ¿vale? Es necesario tener en cuenta. Y aquí nos valen un montón. Es fundamental tener en mente, es crucial tener presente, es importante saber que... Y esto sería formas no personales del verbo. Los responsables. Ok. ¿Algo más por ahí? Que a veces depende del contexto, como puedes mover un poco la frase y así los responsables no se me ocurre. Ajá, dependiendo del contexto podríamos utilizarlo o no, exacto. Y es verdad también, y lo mencionaban antes con el tema de niños, que efectivamente hay situaciones y son muy puntuales en las que la única forma posible es desdoblar. Y a mí me pasa mucho con el tema de niños, que ahí sí que tengo que decir niñas y niños. Y no pasa nada, solo que el desdoblamiento pues sería una de las últimas opciones deseables, sobre todo porque si lo utilizamos mucho, pues sí que puede volver el texto engorroso y además si se aumenta ese número de palabras y también por tener presente que nos estaríamos dejando fuera otras realidades, que no, personas que no se sienten identificadas ni en la A ni en la O, pero sí es verdad, y aquí volvemos a lo que decía Luis, que a veces no nos queda otra manera porque estamos en el camino, entonces es por ahora lo que hay. Cada responsable, que no había salido. Vale. Y esta es una de las más útiles, son determinantes sin género, pero solo podemos utilizarla con aquellas palabras que efectivamente son iguales para cualquier género, porque si no
Exacto, porque si no se quedaría igualmente en masculino genérico. Si tenemos los profesores y decimos cada profesor, no nos vale. Entonces esto nos valdría, pues, ¿qué se les ocurre? A ver, ejemplos tipo, ¿cómo? Tutores, por ejemplo. No nos valdría porque se quedaría cada tutor. Cada deportista nos vale. Turista también nos vale. ¿Qué más? Periodista. Un montón. Vale, tenemos los usuarios y podríamos decir... Nos quedaríamos con usuarios masculinos, exacto. Ajá, se nos quedaría muy largo y quizás en determinadas situaciones no podríamos usarlo. Esta es una de las que para mí también es de las más complicadas y yo aquí suelo optar por desdoblar las usuarias y los usuarios. Dale el micro, Larisa, para que... Sí. O sea, por ejemplo... No, perdón que insista, pero es para que la gente del streaming vale. lo oiga bien. Vale, vale. Por ejemplo, que en este caso justo, por ejemplo, si tú pones quienes hagan uso, ajá, casi lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa que ahí dependiendo, o sea, si tú te diriges directamente a la persona o en una aplicación, por ejemplo, si vas a poner, no, debajo lo que tipo usuario, contraseña. Vale, ok. Por eso digo, depende del contexto, ahí es como más complicado y quizás habría que optar por personas. Vale, no, sí. No, pero está guay el darle la vuelta, Elena, precisamente por eso, porque de eso se trata, de ir encontrando la fórmula que mejor nos va. Es que, por ejemplo, con lo de usuario y contraseña sí que me has dejado ya, lo he ubicado más, pero en muchas ocasiones los usuarios se puede eliminar directamente. O sea, si tú estás, por ejemplo, en un gimnasio, es que yo me lo llevo o en un centro deportivo, no hace falta que digas usuarios y usuarias deben usar toalla, o muchas veces que te lo fumigas fuera y ya está. Claro, utilizas el imperativo, ¿no? Como veíamos antes, utilicen las toallas y yo alguna vez en comunicaciones precisamente que han hecho desde la sala de entrenamiento, lo he visto, que eliminan el sujeto y directamente se dirigen a la persona. A eso me refería antes cuando decía eliminar. Elimino, vale, borro y Vale, borras y ya está. Y se entiende igual e incluso lo dejas más corto, que esta es otra, que no solo que se quede con el mismo número de letras, sino que muchas veces se nos queda más corto el mensaje. Más directo. ¿Querías hablar, Luis? Vale. Vale, pues este sería el desdoblamiento. Luego tenemos información para los titulares de la tarjeta. Esta es buenísima, a ver si la pillan. Luis no vale. ¿Se oyó? Los voy a parafrasear, pero quitando el los. Exacto. Como estaban calladas, ayudaste. Pues sí. Y este es uno de los ejemplos y por eso se lo introducía. ¿Cómo, Laura? Es uno de los ejemplos en los que nos quedamos con menos letras incluso, ¿no? Información para titulares de la tarjeta y sería simplemente omitir el artículo. También tener presente que esto solo lo podemos hacer cuando ese término que va después del determinante pues nos vale para cualquier género, ¿no? Porque si no se nos quedaría en masculino igualmente, ¿vale? Información para ciclistas, por ejemplo, para jóvenes, para mayores. Los líderes del sector. Ajá. Dependiendo del contexto. Líderes del sector, decían por ahí. No sé si puedo aprovechar para hacer una pregunta, pero no es por la fórmula, sino que siempre ¿Es difícil? ¿Es difícil la pregunta? No, yo no, que seguro que tú has reflexionado sobre eso, pero cuando se hacen los femeninos, por ejemplo, líder, y a veces oyes palabras como lideresa, poeta, y oyes poetisa. Sí. Siempre tengo la inquietud de si es una estrategia de visibilización o al revés, tenemos una palabra que o sea, que a veces parece que le da una connotación grácil o no sé si tiene la misma sensación como cuando dices poetisa, cuando dices lideresa y
es líder y punto, ¿no? La persona. O sea, no sé si han tenido la misma duda, pero... Sí. Ahora cuando dices que quito y pongo líderes del sector, yo me imagino a hombres. Sí. Es que ahí vamos, es decir, no eres la única que se ha preguntado esto en el sentido de le quitas fuerza y yo creo que eso es más personal, siento, porque a mí sí me gusta decir lideresa precisamente por visibilizar esas luchas conseguidas. Ya está, o sea, están aceptadas estas palabras por la RAE. Hay algunas incluso, no es el caso de lideresas, pero sí lo que acabas de decir me recordó, porque hay unas que estaban antes y creo que, no sé si es María Martín, que habla de que existía sastra antes que sastre. Lo que pasa que se eliminó porque ellas, al ser bajadas de categoría y ser costureras, sastre pues se creó para los chicos. Entonces, como todo esto tiene muchas veces una historia de a qué espacios hemos podido acceder y a cuáles no, hay veces que sí me parece interesante remarcarlo. Y, por ejemplo, y con Laura lo hemos hablado a veces con el tema de árbitras, ¿no? Que árbitras costó muchísimo y costó muchísimo el término y lo que les ha costado entrar en el sector, en un sector donde además tiene un peso ese lenguaje que seguimos, por ejemplo, hablando de fútbol y de fútbol femenino, es decir, y lo vemos en la sección de los medios de comunicación, ¿no? Que está la base, que es ese fútbol, y luego el fútbol femenino. Entonces sí hay espacios que creo que es importante poner el énfasis ahí, igual que quienes eligen en un discurso pues mencionar siempre primero a las mujeres, ¿no? Yo alterno, por ejemplo, pero hay personas que dicen, no, yo lo hago por hacer esa reivindicación. E incluso con palabras que no están a día de hoy aceptadas y dicen es que precisamente lo estoy haciendo para generar esa reflexión. Pues tendríamos que, podemos decir, quiénes lideran el sector. ¿Vale? Y esta, tanto en singular como en plural, es una opción de las que yo más utilizo, porque me parece súper práctica. Son los pronombres relativos, que también los tenemos bastante olvidados. Y, como decíamos antes, pues a mí ya se me incorporó en vez de decir el cada uno, el cada quien. Y este en casi todos los contextos no funciona. Quedo enterado de... Tampoco vale hablar, Luis. Esa te la inventaste tú. Tengo constancia de... Perfecto, ¿qué más? Vale, según el contexto podríamos decir, me queda claro, a lo mejor en un correo, dependiendo, me consta que... Exacto, pero sí. Vale. Yo por aquí les puse, quedo al tanto de, ¿vale? Quedo al corriente, también nos serviría. O no sé si fue la que dijo Elena por ahí. ¿Cuál habías dicho? Yo había dicho, tengo constancia. Tengo constancia, exacto. Por ahí Luis quiere hablar. Sí, es que sobre este término quería contar una cosa que me pasó justo la semana pasada. Este término fue el primero que se nos ocurrió incluir cuando empezamos a revisar los formularios. Entonces, el otro día, hablando con una persona responsable de un servicio que estamos revisando una base, le digo, aquí queda al tanto. Y dice, ay, no sé, porque suena raro. Yo creo que jurídicamente se calla y dice, bueno, tampoco queda tan mal. Digo, ¿cómo la primera entrada es no? Pero luego cuando realmente lo reflexiona, entonces si encontramos con esa gente que está dispuesta a reflexionar, pues vamos avanzando. Sí, totalmente. Y además lo que acabas de comentar me recordó la discusión que hubo hace poquito con el Colegio de Abogados, fue de Las Palmas. A lo mejor tú me refieres, sí, ¿no? Que exacto, para cambiarle el nombre, ¿no? Para poner Colegio de Abogacía. Y fíjate tú que es también lo que mencionaba antes Elena, tampoco se está proponiendo algo, ¿no? Que sea como súper transgresor, que tampoco pasaría nada, pero es simplemente cambiar el Colegio de Abogados por Colegio de Abogacía y se decidió que no. Finalmente se votó en contrario, pero estoy de acuerdo, Luis, con lo que dices, que sí en unos años lo cambiarán. Y lo del Colegio de Abogacía fue por la poca participación que hubo. Entonces, claro, el sector reaccionario participó en masa, porque si hubiera habido mayor participación, a lo mejor se podía haber cambiado. Sí. Vale, pues esto le llamamos expresiones inclusivas. Luego tenemos desempleados.
¿Cómo? ¿Personas? Personas desempleadas, ¿vale? Sin empleo, exacto. Por aquí tenemos sin empleo, que es una preposición más sustantivo no sexuado, y pues por ejemplo con indocumentados, podemos decir sin documentación, o hospitalizados con hospitalización, ¿no? Pronombres no valen muchos y de lo que se trata es de dejar el sustantivo en no sexuado. Tenemos también candidatos. Vale, otra diferente. Aspirantes. Muy bien, exacto. Y esto está guay también porque tenemos muchos términos que son sinónimos y que no caemos en ellos, como por ejemplo el decir expertos en lugar de especialistas, en según qué ámbito. Si es un título que pone experto, pues no se podría, ¿no? Pero en según qué espacio sí que se puede sustituir y ya tendríamos a todo el mundo dentro. Luego tenemos el no usar barras, arroba o X, porque la idea es que un texto deba ser legible de forma oral, y si bien es cierto que no vamos a desmerecer todo lo que nos ha aportado la RAE, porque el arroba, qué traición, ¿no? Podemos borrar desde el streaming esta parte y conectamos otra vez. No, es broma, ¿eh? A ver si van a desconectar. La arroba, no la RAE. Que nos ha regalado mucho en el sentido de que iniciamos por ahí visibilizando esa necesidad. A día de hoy, habiendo reflexionado más y teniendo más soluciones, pues siempre vamos a preferir otras. ¿Por qué? Porque es que la arroba, como la leemos, es que no podemos leerla de ninguna manera, ¿no? Lo mismo que nos pasa con la X. Y si bien es verdad que hay voces de la escritura que utilizan esta X, cuando vamos a leer un texto en alto se complica mucho el asunto porque no podemos hacerlo, ¿no? Y con el arroba también hay un tema, que es que algunas aplicaciones para tema de interpretación, para personas con diversidad funcional, algunas, no todas, no leen esta arroba, no la pueden leer de ninguna manera. Entonces sí se desaconseja el uso. ¿Y qué pasa con la E? Lo vamos a dejar para después del descanso. Hacemos un descansito ahora, son y 10 tengo por aquí, no sé si tengo bien. ¿Sí? Vale, volvemos en 15 minutillos. Gracias.